Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Y hoy en La Vasija traigo para contarte la vida de una mujer muy especial, una mujer del año 1600 que se trasvestía como varón y realizó cosas asombrosas que inclusive hoy si las hiciera serían asombrosas. También tengo para contarte un lindo cuentito que pinta la época en que se trabajaba a mano en las cosechas del maíz, por ejemplo, y voy a contarte otras cositas más al respecto, y te poner un poquito de música para ir matizando, amenizando esta jornada. Gracias por estar ahí y ya empezamos con los relatos. En la época del rey Felipe II vivió una mujer que se llamó Catalina de Erauso, que vivió de una manera increíble o inadmisible para esa época. Para una mujer era peligrosa, no tenía miedo a lo que pudiera pasar, inclusive la muerte. Ella vivió como quiso, como sintió que debía hacerlo, lo que llamaríamos en este tiempo una travesti que defendió y vivió acorde a su condición de género. El aspecto que tenía era la de un varón, un hombre hecho y derecho. Vestía bien así como ellos y usaba el pelo corto, que en aquella época usar el pelo corto era un atrevimiento muy grande. Tenía un cuerpo grande, daba la sensación de ser fuerte, carácter violento y hablaba con voz de mando, militar. Tenía una mirada altanera. Además era jugadora y pendenciera, lo que diríamos hoy una dulzura esta señorita, ¿no? No permitía que nadie le faltara el respeto. Eso era una invitación a una pelea a trompadas o a duelo segura, porque era muy buena con la espada. No había nada ni nadie que le impidiera hacer lo que ella quisiera. Ella se sentía dueña de su libertad, costara lo que le costara. Hoy en día no sería algo extraño, ¿no? Catalina había sido internada en el convento de San Sebastián cuando ella tenía 5 años, porque en aquella época era común esto de dejar a los hijos en los conventos. Pero se escapó de allí cuando tenía 15, justo antes de tomar los votos de monja, y no la encontraron más, nunca más. Nunca supieron qué fue de su vida ni a dónde se había ido. Y como su figura era la de un muchacho y ella quería hacerlo, se puso el nombre de Antonio Díaz. Con este aspecto y este nombre así, había conseguido trabajo como paje en la casa del secretario del rey. Y en una oportunidad, su padre, que nunca supo qué fue de la vida de su hijo, que era el capitán Erauso, este hombre era amigo del secretario de don Juan de Idiáquez, y fue a la casa de este precisamente para que lo ayudara a buscarla. Y mientras esperaba ser atendido, el fornido paje, Catalina, tuvo que acompañarlo sin que el capitán reconociera que era la hija que andaba buscando. A pesar de que se cruzaron las miradas, se miraron, pero no pasó nada, disimuladamente, Catalina al día siguiente se fue de la casa para que no la descubrieran. Y entonces ahí comenzó a recorrer el mundo como un hombre cualquiera. Así anduvo por muchos lugares de España hasta que se embarcó
como grumete de la Armada de don Luis Fajardo, rumbo a América. Se vino para acá, para las Américas, y aquí recorrió todo lo que es América del Sur, y por su desempeño logró el ascenso del cargo de alférez de la Armada. Fíjense ya cómo actuaba, cómo era su proceder, su manera de ser, ¿no? Fue así que con distintos episodios de enfrentamientos, porque ya se peleaba en las tabernas y en escaramuzas como ninguna, provocó varias muertes, por lo que fue reconocida con el sobrenombre que ella tenía, una estocada que había inventado, y ya la llamaban a ella el del golpe sin misericordia, le decían. Su destreza con la espada ya le había creado tanta fama de excelente espadachín que la reconocían por ese nombre ya de ventas, de lejos. Pero el destino un día le jugó una mala pasada. Un amigo que le pidió que acompañara a un duelo que tenía en una noche, y se encontraron en la oscuridad ambos contendientes en un descampado, y comenzaron a batirse los duelistas y sus acompañantes. Después de unos minutos de entrechocar las armas ahí, darle a los aceros sin más ni menos que nada, ¿no? Cada uno haciendo sus fintas, haciendo sus estocadas y demás, porque la pelea era a muerte. Llegó un momento que los principales ofendidos, los duelistas, quedaron heridos fuera de combate, y los acompañantes, que eran Antonio y el desconocido que acompañaba al otro, vendrían a ser lo que se dirían los padrinos. Ellos continuaron con la pelea, y entraron cada uno a demostrar su destreza lo máximo que podían, ¿no? Y luego de un rato de estar con estas fintas y estocadas y demás, el del golpe sin misericordia dio por terminado el combate con su famosa estocada. Le atravesó el pecho al adversario, y este hombre cayó herido de muerte. Pero desde el suelo alcanzó a decirle que era un traidor a Catalina, en este caso Antonio, porque estaba como Antonio. Se dio a conocer que era el capitán Miguel de Erauso, su compañero de armas, que había sido compinche de muchas peleas, y sobre todo haber sido quien le salvó la vida meses antes. Antonio Díaz reconoció la voz del moribundo, y toda la desgracia del mundo se le vino encima. Sintió que quizás haya sido un castigo divino a su vida fuera de lugar y pendenciera. No había castigo más retorcido que lo condenara por toda su existencia para que lo torturara mientras viva. El muerto era su hermano, que nunca pudo sospechar que ese espadachín era Catalina, la hermana desaparecida. Esta muerte no había sido ya la primera ni la última que tendría su haber, porque a los 18 años ya había matado a su primer hombre. Después, a
lo largo de su vida y en diferentes duelos también dio muerte, según se decía, a unos 8 más con motivo de peleas por cuestiones de juego, sin contar a los que batió en batalla. Fue así que fue condenada a muerte en 2 ocasiones por motivos inventados, pero pudo escapar gracias a maniobras tramposas increíbles que ella había urdido. Como por ejemplo en una cuando tenía que comulgar antes de ser ejecutada, aunque yo creo que por más hostia y confesión que hiciera no se iba a librar del infierno. Esta se sacó la hostia de la boca y agarrándola con la mano empezó a gritar: me acojo a la iglesia, me acojo a la iglesia, a toda voz para que todo el mundo la escuchara, a los gritos. Y los verdugos empezaron a mirar desconcertados, con un susto tremendo de escuchar y ver semejante profanación del cuerpo de Cristo. Imagínense agarrarlo con la mano, sacárselo de la boca. Fue tan grande el escándalo que hasta tuvo que intervenir el gobernador y el obispo del lugar. Imagínense, no era para menos. Con esta jugada, Antonio trataba de lograr una protección para que no la ejecuten. Algo que logró porque la llevaron hasta la iglesia para que pusiera la hostia sobre el altar. Así la bendecían y la libraban del sacrilegio. Aunque yo creo que ningún varón, por más corajudo que fuera, se animaría a hacer semejante locura en ese tiempo, ¿no? En ese lugar donde estaba la iglesia quedó encerrado Antonio como el alférez con ese cargo durante un mes, pero logró escaparse y se fue a la ciudad de Cusco. Catalina, o decir Antonio, continuó su vida como siempre, matando, hiriendo y siendo herida, como el cuerpo lo indicaba, porque estaba llena de cicatrices, de cortes de dagas y flechazos, de todos esos combates que había tenido. Pero ella siguió peleando como si nada. Fue también aprisionada, metida presa otra vez, y también se enamoró. Claro, así es, también se enamoró. A pesar de toda la dureza de su corazón, necesitaba amor. Era un ser humano como todo, por supuesto, distinto en su manera de ser, de verse, pero con amor al fin. Adentro había amor también. Ella sentía, percibía así como un hombre y como tal, se enamoraba de las mujeres, por supuesto, y con mucho éxito. Y tal fue así que se enamoró, o logró, mejor dicho, enamorar a la amante de su hermano, también a la cuñada de uno de sus protectores, y hasta, ¿saben qué? Recibió propuestas de matrimonio. Pero toda historia tiene un final, y luego de una pelea en un lugar donde se jugaba por plata, fue herida de gravedad y concurrió al palacio del obispo de Huamanga a pedirle socorro para que la curaran y la protegieran. Ahí en ese lugar, ya estaba sintiéndose al borde de la muerte, le confesó la verdadera identidad que tenía al cura de ese convento, pero por supuesto con un asombro tremendo el cura, que no podía creer lo que le estaba contando. Entonces hizo venir a 2 matronas para que la revisaran y comprobaran si era cierto lo que Catalina decía, si era cierto que no era un varón, que era una mujer. Pero ella parecía tener un Dios aparte, porque se salvó milagrosamente de las heridas, que eran graves, y pudo evitar que la noticia no pudo evitar, mejor dicho, que la noticia se desparramara como reguero de pólvora por todo el lugar, porque imagínense la situación.
Era algo muy difícil de creer, algo impensado, algo que ni siquiera en la más loca sueño, imaginación podía tener la gente en ese entonces. Ella había vivido como hombre durante 22 años, y no como uno cualquiera. Uno temerario, pendenciero, espadachín, imbatible, militar recio, pero también gran amigo fiel. Pero ya la vida decidió que era el momento de que su alma se aquietara. Después de vivir 2 años en un convento, regresó a España y continuó su carrera militar como alférez del rey allí en ese lugar. Después, la historia de Catalina de Erauso llegó a oídos del Papa Urbano VIII. Este Papa, asombrado, la recibió para ver que le contara su historia, cómo era, si era cierto. Entonces él se conmovió y la autorizó a que vistiera ropas de hombre por el resto de su vida. Así, de este modo, Catalina de Erauso se convirtió para siempre en lo que ella quería, ser Antonio de Erauso. Después se fue a vivir a México en el año 1645, quedó viviendo por ahí cerca de Veracruz. No se sabe en qué fecha murió, solo se sabe que terminó sus días como dueña de una empresa de transporte con mula, es decir, ese entonces era el medio de transporte, la mula o las carretas. Y según aseguran, todavía murió virgen. Y debido a que logró la jerarquía de alférez, y a pesar de que no había sido consagrada como monja, se la conoció entonces y para siempre en la historia como Catalina de Erauso, la monja alférez. Y bien, ahora voy a contarles un cuentito que habla, o pinta mejor dicho, una época, pinta un trabajo que se realizaba antiguamente, que era la cosecha del maíz a mano. Es decir, los obreros iban recorriendo las hileras de las plantas de maíces y iban sacando la espiga o la mazorca con la mano y los iban guardando en una bolsa. La bolsa era una bolsa larga de unos 3 metros más o menos, que se colgaba por el frente desde la cintura y cruzaba por entre las piernas hacia atrás. Entonces el deschalador iba caminando y arrastrando la bolsa a la vez que iba echando las mazorcas, las espigas dentro de la bolsa. Tenía que con una mano tomar la mazorca de la planta y con la otra, que tenía una pequeña herramienta que consistía en un palito cilíndrico con una púa en la punta, iba arrancando la chala, es decir, las hojas que cubren la espiga, se la iba sacando y entonces adentro de la bolsa ponía la espiga limpia de las hojas, y así iba caminando surco por surco, planta por planta. Y recuerdo que en mis vacaciones de escolares iba a la casa de mi tío Enrique allá en el campo y me habían confeccionado una bolsa igual pero pequeña y una herramienta también para mi mano, para que yo también jugara, mejor dicho, porque no era un trabajo para mí, era un juego, hacer lo mismo que hacían los grandes en la cosecha del maíz. Un lindo recuerdo que tengo de la infancia. Eso es, entonces de eso trata este cuentito. Y también habla de un linchera, o sea, tiene que ver con eso. No sé si muchos conocen cómo era un linchera en ese entonces, ya no hay hoy en día, pero era gente bohemia que vivía caminando, trotando mundo, ¿no? Vivían debajo de los puentes, se guarecían ahí un tiempo, después continuaban su camino con una bolsa al hombro donde llevaban todas sus poquísimas pertenencias, alguna ropa de abrigo, unos tarros que hacían de ollas o de
o de cafetera, de tetera para cebar el mate y su matecito y demás. Y vivían de la caridad de la gente también. Eran los bohemios de aquel entonces, los que hoy, parecido a la gente de calle que se dice hoy, pero nada más que estos eran trashumantes. Eso no se quedaban en un solo lugar, sino que recorrían el mundo de esa manera. Entonces vamos a ver este cuentito de Moncho el Linchera. Bien, ahora voy a relatarles un cuentito que escribió Luis Marino Fagundes, un tío que tuve, falleció ya hace mucho tiempo, que vivía en la localidad de Villa Elisa, aquí en el departamento Colón de Entre Ríos. Su ocupación de toda la vida fue la de policía, pero a él le gustaba escribir, retratar a través de la palabra, de la letra escrita, lo que acontecía en ese entonces en su alrededor. Y de eso él escribió este cuentito que tituló Moncho el Linchera. Aclaraba: con un beso se despidió de la mujer y los gurises que dormían en la vieja cama de pobre, casi sin colchón, pocas cobijas y el elástico hundido. Aprovechó la estrellada y fría madrugada para salir a topar los maizales. Cargó el mono, equipaje de vituallas necesarias para el viaje que emprendía, y con su cara a media espalda salió a la calle junto a las vías, por donde siguió caminando durmientes y toscas que le desflecaban sus gastadas alpargatas. Marchó apareando el terraplén hasta que se terminaron los rieles en una estación de campaña, un villorrio de pocas casas. Allí cambió el rumbo en dirección a las chacras aledañas. Algunos de los vecinos, los pocos habitantes del pueblito, se asomaron por puertas y ventanas. Era un extraño en el lugar. Al cruzar un potrero donde jugaban a la pelota unos muchachos, estos huyeron al grito de ¡un linchera! ¡Un linchera! Y espantados se agolpaban a la entrada de las viviendas. Impávido siguió el camino mascando la rabia y masculló: ¡ah, muchachos! No saben por qué ando linchereando. Si supieran que ando buscando el pan para mis hijos y la madre, y que por eso soy linchera. Me crié trabajando desde chico. Mis padres eran pobres, peón de campo él, y mi madre cocinera en la casa de los grandes. Ustedes tienen padres ricos o haraganes. Sigan pateando nomás. Abrazó las cañas secas que le cuarteaban las manos y aguantaba el filo de las chalas. Su deschalador despuntaba mazorcas dentadas que llenaban la bolsa que arrastraba. Cruzó campos alertando los teros, deschaleó en varias chacras, mal durmió y mal comió, pero un recuerdo lo alentaba: su mujer y los gurises que dejó durmiendo aquella madrugada. Así pasó la zafra, noches a cielo abierto, cobijado por la raída manta y trapos que llevaba, o por bolsas que la peonada de los galpones le alcanzaba. Una noche estaba fogoneando y a la luz de las biznagas que ardían brillaron unos ojos de un perro que se le acercó moviendo la cola y con mirada de hambre. Le arrojó unos pocos huesos sobrantes del tarro o olla, los peló del todo y se echó a su lado. Durmió junto a las escasas bolsas que le servían de cama. No lo dejó más. Se convirtió en su fiel compañero de los días con sus noches. ¿De dónde salió? No se sabe. Mientras, a la distancia, en sus pagos, en el boliche orillero,
Los desocupados de siempre comentaban: así que Moncho anda de linchera, comiendo y chupando en las casas de los gringos, porque trabajar, ¿cuándo? Topó maizales con la promesa de que lo haría hasta que Dios diga basta, y entonces sí que regresaría a su rancho, donde una madre lo esperaba, fiel y abnegada compañera. Su amigo, el ocasional visitante nocturno, el perro, no le perdía paso y lo siguió hasta la vuelta a las casas. Atravesando alambrados, cortó campos para llegar cuanto antes a su hogar. De paso, gastó unos pesos en un almacén de la colonia. Adquirió unas bombachas tableadas, un corte de género para su mujer y caramelos surtidos para los gurises. Se cambió de ropas, refrescó el garguero con unos buenos tintos, mientras bastante alegrón apretaba varios pesos que descansaban en el fondo de un bolsillo de su bombacha nueva. Salió mirando arriba, en dirección a su casa. Cuando iba llegando, unas comadres esquineras que nunca faltan, pueblo chico, infierno grande, señalándolo con el dedo vociferaban: mirá, mirá, viene el Moncho, de ropa nueva. ¿Quién se la habrá dado? Y todavía, como no tiene hijos casi, trae un perro. Se le arrimó la más curiosa del grupo y lo interrogó: ¿así que trabajaste? Parece. ¿Y a ese perro de dónde lo sacaste? Moncho, con vapor en su sangre, respondió: sí, trabajé. Miren mis manos tajeadas por las chalas. Y se palmeó el bolsillo de la bombacha. En cuanto a ese perro, lo encontré cuando andaba como yo, linchereando. Pasó frente al boliche del Turco, donde por la puerta se asomaban los habituales clientes, a la espera de algún candidato para embrollarle los pesos en el juego, ojetearle las copas. «Moncho, vení que estamos para el truco», le gritó el gordo cobrizo, que lo llamaban 1 de mayo, feriado, esquinero. Era el cabecilla del grupo de los camisas secas. Moncho se detuvo. Sabía por qué y para qué lo llamaban. Conocía a esa gente. «No puedo ir, soy un linchera. Jueguen ustedes nomás. Las barajas no sacan callos ni lastiman las manos», les respondió. A los pocos días su mujer, la negra, lucía vestido nuevo y los gurises jugaban con papeles de caramelos surtidos, vigilados por Guardián. Así lo bautizaron al perro. Moncho está aprontando el mono para salir a topar, esta vez, a las canteras de la costa del Uruguay. Quiere seguir trabajando. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.